Buenas tardes, buenas noches, ya creo. Bueno, gracias por Ujú. la invitación y bueno, solo algo para confirmar. Sí, soy enfermera jefe del servicio de quemados, pero del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, ¿no? Bueno, hoy día, bueno, gracias a todas también que todavía están aquí reunidas con este objetivo de continuar aprendiendo y compartiendo las experiencias. En esta oportunidad me han dado un tema que en realidad es muy importante y que todos, bueno, es un tema transversal, además voy a compartir. Em, Cuando la muerte es inminente, ¿no? En este caso es un caso de un paciente con gran extensión de quemaduras eh, y cuando la muerte es inminente, ¿qué es lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Qué es lo qué oportunidad tenemos para darle a ese paciente y cómo vamos a enfrentarnos ante esta situación, a que a veces también es no solo dolorosa para la familia, sino también es muy complicada y dolorosa para nosotros como profesionales, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de, primero, mortalidad en niños con quemaduras y el caso que les traigo es la historia de una vida, ¿no? No lo he puesto como a raíz de un caso, sino como una historia de vida. Cómo tomar estas decisiones difíciles y qué sentimientos nos sobrepasan ante la muerte, ¿no? A todos los que estamos ante esta situación. Y bueno, cuando hablamos de pacientes con grandes extensiones de quemadura, también tenemos que conocer la epidemiología, quiénes y en qué casos los pacientes no son capaces de recuperar la vida, ¿no? Aquí, por ejemplo, estos son estudios que he tomado, dependiendo los casos, ¿no? Por ejemplo, este es un caso en un estudio en Ecuador. La mortalidad en pediatría es 1,1%, pero ¿quiénes son estos pacientes? El 67,6% son menores de 5 años. Un estudio en Venezuela que la mortalidad general es de 27,6% y la mediana es más o menos de 4 años. En Argentina, un estudio del 2021, la mortalidad 9,8 y la mediana de edad es 4,6, ¿no? Este es un estudio en Chile que fue un estudio de largo plazo, más o menos en el 2016, y dicen de que el porcentaje letal 43% y fallecen el 50%, ¿no? Entonces, y como podemos observar, son pacientes pediátricos, pero que la edad más o menos oscila en los menores de 5 años. Y tiene que ver en todos estos estudios, tiene que ver la extensión y la profundidad. Y en algunos también consideran la injuria inhalatoria como punto más para esta mortalidad en los pacientes pediátricos. Y cómo o de qué manera un profesional que trabajó toda su vida, que trabaja toda su vida, que se prepara toda su vida, que estudia, ¿no? Y esto en terapia intensiva, aportando conocimientos y esfuerzos para que un paciente se mantuviera vivo, aún en situaciones críticas, ¿cómo puede comprender que en algunos casos su misión es ayudar a morir dignamente? Creo que cuando estamos ante esta situación y este contexto tan difícil también para nosotros los profesionales, probablemente no estamos capacitados adecuadamente, no sabemos cómo enfrentar esta muerte y cómo enfrentar este contexto al que nos ha puesto la vida en ese momento. ¿Cómo vamos a ayudar no solamente al niño, sino a la familia, ¿no? Y este es un caso que les muestro con el nombre de C. Es un niño de 9 meses, hijo menor, hermano, con quemaduras de tercer grado, ¿no? 88% de su cuerpo, 88% de superficie corporal quemada, más injuria inhalatoria. Llega al centro hospitalario y lo trasladan el bombero, y además es recibido por el emergencista, quien le informa a la madre, ¿no? Que C no llegaría al día siguiente. Es hijo de una madre sola que trabaja y vive oculta en el mercado. O sea, no tiene casa. Se había incendiado su puesto del mercado. C entra a ventilación mecánica, ¿no?
hace 3 paros cardiorrespiratorios y como resultado tiene encefalopatía hipóxica isquémica, además con la injuria inhalatoria. Ingresa a una ventilación prolongada, es portador luego ya de traqueotomía, gastrostomía, medidas de soporte avanzado, pérdida de la configuración por la extensión que tenía además 88% y había sido una quemadura por fuego en un ambiente cerrado, ¿no? Y por supuesto, en todo ese tiempo que estuvo, una hospitalización prolongada. Ingresa al servicio, ¿no? 35 días post-trauma térmico, hay separación familiar, ¿no? C vivía con la madre y su hermanita, ¿no? Hay separación de este núcleo familiar, solo recibía visita de la madre. En ese tiempo su hermana de 6 años pues no podía visitarlo, ¿no? Entonces había esta separación. Luego ya con 82%, ¿no? Con tejido cicatrizal en todo el cuerpo, amputación de 9 dedos de la mano, 8 dedos de los pies, epilepsia estructural, hipoacusia bilateral, baja visión bilateral, por lo menos 1 a 2 neumonías al año. Luego de casi 6 años no teníamos unidad de cuidados paliativos pediátricos. Cuando ya lo tuvimos, se hace la interconsulta a una unidad de cuidados paliativos pediátricos. Inician el trabajo de acercamiento con la hermana. Que este acercamiento pues fue muy largo y arduo porque la hermana lo conocía con cierta configuración, ¿no? Tenía 9 meses hasta cuando ella lo vio completamente sano. Luego ya cuando ella se acercó hacia él, ya después de la quemadura, pues ya era un niño de más o menos 4 o 5 años y ella ya no lo reconocía como tal, ¿no? Por toda la condición en la que había quedado. Se inicia este trabajo, ¿no? La madre firma el consentimiento de no reanimación y no dispositivos invasivos, ¿no? C nunca despertó, mantuvo ventilación espontánea por traqueostomía durante 10 años, 5 meses y 6 días. Entonces creo que esta situación nos lleva a analizar, ¿no? Las responsabilidades que tenemos cada uno de nosotros con las intervenciones que hacemos. Cuando a veces se le pregunta a los profesionales de enfermería, ¿y nosotros podemos tomar decisiones bioéticas? Por supuesto que sí, ¿no? Y además deberíamos de trabajar en que en todos los hospitales no solamente haya unidades de cuidados paliativos pediátricos o unidades de cuidados paliativos, ¿no? Sino también comités de ética institucional, ¿no? Porque se tienen que tomar decisiones consensuadas y decisiones lo más prudentes posibles. Nunca vamos a tener la mejor decisión, pero sí nos debemos acercar a esa mejor decisión. Se interconsulta al comité de bioética, ¿no? Y cuando hacemos el análisis del caso, ¿no? Hay que identificar primero el problema ético clínico, la junta médica con la unidad de cuidados intensivos, neurología, neumología, pediatría, cirugía plástica, ¿no? Y ellos solicitan la presencia del comité de bioética, cuidados paliativos pediátricos, psicología, enfermería, servicio social, porque todo el equipo tiene que tomar la decisión. Y aquí en realidad faltaría incluir a la madre, porque la familia, y en este caso la madre, también tienen que estar de acuerdo con las decisiones que se toman, ¿no? El conflicto, en este caso, era establecer la proporcionalidad de la terapéutica. ¿Qué administrar bajo estas condiciones? ¿Qué es proporcional? ¿Qué tratamiento es proporcional a las condiciones en las que se encuentra el paciente? ¿Qué principios éticos involucrados? La beneficencia, porque tenemos que hacer el bien, no maleficencia. El, de alguna manera, conectarlo a ventilación mecánica a un paciente que no era recuperable, un paciente que vivió más de 10 años y que nunca pudo correr, nunca pudo decir mamá, nunca pudo abrazar, nunca pudo sentir el sabor de un dulce, ¿no? ¿Qué es lo que estábamos haciendo en realidad?
Otro principio involucrado es la proporcionalidad terapéutica. La autonomía, que en este caso era una autonomía subrogada, porque la autonomía la ejercía la madre. Justicia. Y aquí hablamos también de justicia distributiva. Tenemos a un paciente en ventilación mecánica usando cama UCI y todos sabemos, y creo que la pandemia nos dijo claramente, los insumos, los recursos en salud son totalmente limitados en todo el mundo, ¿no? La vulnerabilidad, ya el ser que se había quemado en esta oportunidad era un niño de 9 meses, era un ser vulnerable. Es necesario que lo vulneremos más. ¿Qué cuidados le estamos brindando? Información clínica relevante. Aquí la información clínica relevante pues tiene que ser información objetiva, ¿no? En este caso es C de 9 meses, quemadura 88%, de tercer grado porque era con fuego, injuria inhalatoria, ya estaba en ventilación mecánica, en ese momento antibiótico terapia de última generación, medidas de soporte avanzado. Eso es lo que teníamos frente a nosotros. ¿Cuáles tenían que ser las alternativas de acción? Cuando vamos a tomar una decisión, a veces o damos todo o no damos nada. La elección siempre tiene que ser la más prudente y la más prudente es la más difícil, la que estamos en el centro normalmente, ¿no? Los cursos extremos es continuar con las medidas extraordinarias, igualmente comunicación con la madre para facilitar estas posibilidades de extubación y traqueotomía también, ¿no? O sea, o damos todo o empezamos a extubar. Los cursos intermedios que siempre se recomiendan además es la adecuación del esfuerzo terapéutico, o sea, adecuar el esfuerzo del tratamiento hacia las necesidades objetivas del paciente. Cuidados paliativos, comunicación empática con la madre y con la hermana, porque ellos ya después de tanto tiempo además tienen que entender qué pasó, ¿no? Y la hermana también tienen que entender, la hermana era muy pequeña también. La resolución del problema, ¿no? Es el tratamiento de las condiciones clínicas. No dejamos al paciente, sino adecuamos el tratamiento. Efectivizar lo que se decida en esa junta médica. Y cuando hablamos de junta médica no es que son solo los médicos, ¿no? Porque cuando hacemos una interconsulta al comité de bioética, el comité de bioética tiene integrantes de todas las profesiones. Comunicación empática, apoyo psicoemocional, espiritual a la madre y al hermano. La implementación de la solución. Brindar el mejor cuidado siempre. El cuidado no debe de faltar. No podremos curar completamente, pero siempre vamos a cuidar en todas las esferas y en todas las dimensiones. Adecuación del esfuerzo terapéutico y por lo tanto esta proporcionalidad terapéutica. Las decisiones, por supuesto, tienen que estar en la historia clínica porque no estamos haciendo nada que deba de esconderse, ¿no? Además, la adecuación del esfuerzo terapéutico está en los códigos de ética tanto de enfermería como médicos, ¿no? Información a la madre y hermana. La información va a ser adecuada dependiendo de la edad y las condiciones sociales y emocionales de la madre y la hermana. Evaluar casos con el comité de ética en estadios más tempranos, ¿no? Y esto de alguna manera es desde que ingresa emergencia, porque si el emergencista y el bombero le habían dicho a la madre que probablemente no iba a llegar al día siguiente su hijo, ¿por qué extendimos tanto este tiempo de agonía, ¿no? Este es un formato que nos recomienda, es un análisis de ético que nos recomienda Diego Gracia. Y como les decía, todo debe estar escrito en la historia clínica. ¿Por qué? Porque las decisiones que tomamos deben basarse y pasar por tres pruebas básicas. La prueba de la temporalidad es si la decisión que yo tomo la podría tomar hoy y dentro de 3 años, por supuesto, bajo estas mismas condiciones. La prueba de publicidad, la decisión que yo estoy tomando. Puedo decirlo, puedo escribirlo en la historia clínica, puedo publicarlo o lo tengo que ocultar. Si ya lo estoy ocultando es porque estoy claramente convencido de que no estoy haciendo algo dentro de la legalidad y por eso justo ahora pasamos a la prueba de la legalidad.
¿Está dentro de las normas? ¿Está dentro de la Ley General de Salud? ¿Está dentro de los códigos de ética? Pues sí, ¿no? En la adecuación del esfuerzo terapéutico, el encarnizamiento terapéutico está en los códigos de ética, más claro incluso en los códigos de ética médico. En nosotros habla de la adecuación del esfuerzo terapéutico, pero ligada a los principios, pero está presente. La Ley General de Salud que también considera que debemos de respetar el proceso natural de la muerte, ¿no? Entonces, esto es para argumentar nuestras decisiones, que yo en realidad considero de que estas tres pruebas y estos tres filtros que les estoy mostrando deberíamos de pasarlo pues para nuestras grandes decisiones que podemos tener en nuestra vida, ¿no? La prueba de la temporalidad, de la publicidad y de la legalidad. Y bueno, en realidad, ¿qué es lo que pasa cuando estamos frente a la muerte? ¿Cuáles son las emociones que vamos a tener o sentir? ¿O cómo nos vamos a mantener durante estos procesos, ¿no? La perspectiva de la familia. La muerte, en realidad, este fue un estudio que se hizo a familiares, ¿no? Que estaban ante esta situación. Y ellos en algún momento ya decían que la muerte, bueno, es inminente, pero tenían la necesidad de que debería de ser un estado mental pacífico y no deberían de sufrir, y que tenían que estar acompañadas y no deberían de estar de luto. Eso era la perspectiva de la familia. Este es otro estudio que se dirige hacia los sentimientos de la madre. Y la madre dice, este es un estudio cualitativo, yo decía, una parte de mí ha muerto. ¿Qué hice para que me suceda esto, no? Y lo que decía la mamá de ese, ¿por qué a mí? ¿Qué hice? Algo hice mal, ¿no? De alguna manera estoy pagando algo, ¿no? Y hay sentimientos de culpa y justamente se relaciona mucho a lo que sentía la mamá de C, ¿no? Desde la quemadura, o sea, fue mi culpa. Se quemó porque yo lo tenía allí, porque no tengo casa, ¿no? Empieza a estar no orientada en tiempo y lugar. Estas mamás a veces en realidad cuando los hijos están en agonía o tienen alguna enfermedad crónica muy larga, ellos totalmente se salen de la realidad y hay una comunicación inadecuada con el profesional. No logran establecer esta comunicación empática porque ellos sienten de que no los entendemos. Pero también está la perspectiva de la enfermera, ¿no? Que la muerte en realidad interpela nuestra existencia, la existencia de nuestra profesión, porque nosotros fuimos preparadas, ¿no? Nuestro conocimiento básicamente es para que el paciente se vaya de alta y se vaya contento y nos agradezca y nos abrace y nos diga gracias, licenciada, ¿no? Se tome foto con nosotros y todos contentos. Pero ¿y estos pacientes que están cerca a la muerte? No va a ser así. Entonces, interpela nuestra existencia profesional. ¿Para qué estoy? ¿Qué debo de hacer? Pues debo de cuidar, ayudar a morir. Y el niño. En realidad a veces pensamos que el niño no se da cuenta, ¿no? Y el niño es uno de los seres que más conscientemente se dan cuenta. Y ellos incluso, la preocupación del niño, ¿no? Así como a veces los padres dicen, ¿con quién voy a dejar a mis hijos, no? El niño, lo que hemos visto es que el niño dice, ¿y ahora quién va a acompañar a mi madre? Se preocupan por eso, no porque vayan a morir. Ellos se preocupan porque su mamá se va a quedar sola. Y pasan por etapas también, ¿no? El niño empieza con diciendo, tengo una enfermedad grave. La tengo. Luego dice, estoy muy grave, pero me pondré mejor, ¿no? Luego ya estoy siempre enfermo, pero me pondré mejor. Luego estoy siempre enfermo y no me voy a poner mejor. Luego ya me voy a morir. Y ellos en realidad a veces estas etapas pueden ser muy cortas. Es más fácil para ellos que nosotros que hablen, que puedan hablar de la muerte. Claro que los niños menores de 6 años, ellos no entienden la muerte como la entendemos nosotros. Además, tiene mucho de cultural. Ellos nos ven a nosotros sufrir por la pérdida de alguien y ellos también empiezan a sentir ese sufrimiento, ¿no? Entonces también deberíamos de quizás ayudarles en este proceso y que no sea tanto sufrimiento, que sea una despedida
más tranquila, más en paz, como dice la familia, ¿no? Un estado mental más pacífico. Y pero sí siempre ellos piden estar acompañados, ¿no? Y bueno, esto es lo del Principito, ¿no? Y justo cuando la oruga pensó que era su final, se transformó en mariposa. La mariposa es el signo, por así decirlo, de los cuidados paliativos, ¿no? Eh, C voló siendo mariposa, ¿no? Y bueno, esto es LC, muchas gracias a C, tengo el permiso para hablar de él, para hablar de su historia, porque esta es una historia que creo que nos puede ayudar muchísimo en el aprendizaje a todos nosotros en el cuidado. Bueno, y muchas gracias a ustedes.